Hola, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a retirar de tu cuenta de AirTM a tu cuenta bancaria en muy breves pasos. Presta mucha atención, lo vamos a hacer desde el celular, el proceso es exactamente igual desde tu ordenador, así que no te entretengo más. Sí, decirte que si no tienes una cuenta creada te dejo un enlace de referidos en el primer comentario para que obtengas $2 al crearte y realizar tu primera transacción. Ahora sí que no te entretengo más, vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Vamos a ir al celular, lo vamos a hacer desde iPhone. Es exactamente igual desde Android. La cuenta bancaria, en este caso voy a utilizar una cuenta bancaria europea. Si estás utilizando otra cuenta bancaria, el proceso es exactamente igual, no tienes de qué preocuparte. Dicho esto, vamos al celular, cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete. Es broma. Vámonos directamente a la plataforma de AirTM. Si no la tienes, te la descargas, ¿vale? Yo la tengo por aquí, ¿vale? Y una vez estamos en ella, a ver si nos reconoce la cara o tenemos que loguearnos. Vale, tenemos que loguearnos, vamos a iniciar sesión. Lo hacemos con Google rápidamente y vemos lo que tenemos. En este caso, 165,30 USDC, que traducido a dólares es lo que viene ahí abajo, 22 básicamente. Entonces, tú puedes darle al botón de retirar. Aquí le das a retirar y te dice: hola Rafael, ¿qué método de pago utilizarás hoy? Vamos a darle nuevo método de pago. En este caso vamos a retirar directamente al banco y lo que vamos a hacer es encontrar aquí un banco en cuestión. Como estáis viendo, encuentras diferentes comisiones en función del banco y las comisiones son pues relativamente altas, la verdad. Vámonos por ejemplo a euro, o si no vamos a poner directamente España, vamos a poner España, ¿vale? A ver qué nos aparece, Banco de España. En este caso, la comisión es de 4,1%. Si es directa la transacción es 5,32% más 0,20%. Vale, esto es importante que lo conozcamos ya que existen diferentes métodos para retirar y como os estaba comentando, también podemos hacerlo incluso por Bizum, ¿vale? Vamos ahora a darle también a directamente retirar y vamos a ver si nos aparece la opción de Bizum porque sinceramente creo que sí que estaba. Vamos a darle a móvil. Y el móvil, sí, nos aparece ahí la opción de Bizum que es 3,6% más $1. Sinceramente creo que lo prefiero porque la verdad es mucho más barato en cuanto a comisiones. Por eso, siempre que vayamos a retirar nuestra cuenta bancaria, es importante que nosotros sepamos cuáles son los límites. Le damos a Bizum y vamos a decir que nosotros somos el titular de la cuenta, que es la realidad, nosotros vamos a ser el titular de la cuenta. ¿Cuánto quieres retirar? Bueno, pues en este caso vamos a retirar todo, 165,30, que es lo que tenemos, ¿vale? Y ahora que está correcto, dice que lo que nosotros vamos a recibir es eso de ahí, 148,81. Vamos a darle a continuar. Y aquí, cuando dice agregar método de pago, vamos a tener que poner nuestro número de teléfono, evidentemente, porque es el número al que está asociado el Bizum. Vamos a darle a agregar. Y dice, revisa la información antes de enviar la solicitud. ¿Vale? Ahí está, que nosotros retiraremos por Bizum y nosotros enviaremos eso. Vamos a darle a enviar solicitud y una vez envía la solicitud, lo que va a ocurrir es que AirTM va a buscar a otra persona que esté intentando hacer el mismo intercambio. Dice, si un cajero no acepta tu solicitud dentro de 2 horas y 59 minutos, esta transacción se cancelará automáticamente. Entonces, lo que AirTM está haciendo ahora es buscar a una persona que esté haciendo el cambio al revés, es decir, que quiera recibir esto y una vez lo encuentre, bueno, pues ya estaría ejecutado. Mira, ha encontrado una persona que se llama Jonathan Q o Jonathan Q o como se diga. Tiene 5 estrellas, lo cual es muy interesante. Y ahí te pone la comisión del cajero, comisión por servicio, etc. Pero bueno, básicamente eso va asociado a lo que nosotros recibiremos. Bueno, entonces ahora en chat vamos a ponerle un mensajito a Jonathan. Vamos a darle hola. Y ahora le llegará el mensajito a Jonathan, ¿vale? Que tiene que hacernos un Bizum. Dice, espera que tu compañero confirme el envío de dentro de tal. Entonces, una vez lo confirme, este tal Jonathan tiene hasta 59 minutos para enviarlo. Nos lo pone aquí, no sé si lo estáis viendo en el recuadrito azul. Tiene 59 minutos, nos tiene que llegar un Bizum de Jonathan. Y una vez nos llegue el Bizum, nosotros tendremos que aceptarlo y decir que sí. Entonces, tenemos que esperar a que esta persona nos haga el Bizum, nos lo confirme y a nosotros nos llegará una notificación. Bien, tigres, como estáis viendo, aquí aparece la notificación movimiento hecho de 148,81 euros, en este caso de Bizum, y ya lo ha aceptado Jonathan, he estado hablando con él, me ha confirmado en el chat y bueno, ¿cuánto hemos recibido? 148,81, el nombre es Jonathan, ID de la referencia, número de teléfono es ese de ahí. Vamos a comprobarlo rápidamente que ese es el número de teléfono que nos han enviado.
Y bueno, parece que todo está correcto. En el chat nos tiene que haber puesto que ya lo ha hecho. Bueno, pagado 5. No entiendo qué significa pagado 5, pero es cierto que ya lo ha hecho, así que vamos a aceptarlo. Vamos a ver, ¿estamos de acuerdo? Hacemos clic en confirmar para recibir que se ha completado. Pues teníamos que recibir 148,81. Es lo que hemos recibido. Obviamente, desgrabando todas las comisiones que han ocurrido entre medias, le damos a confirmar. 148,81, esta acción final es tal y será enviado a tu cajero, fondos por recibir, hemos recibido la cantidad, lo confirmamos y ahora ya se habrá ejecutado. Le vamos a dar 5 estrellas a Jonathan Quevedo. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro de RTM. Suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.